Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan, participan de este gran estudio de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Estamos en un tiempo difícil porque la medianoche del mundo está llegando y nosotros necesitamos luz, conocimiento. Y Proverbios 4:18 dice: la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es nuestro gran anhelo, ese es el propósito del plan de salvación, que el pecador pueda dejar esa vida de pecado y pueda comenzar una vida de justicia, para que, como el justo dice, la luz pueda crecer. El conocimiento, la ciencia de la salvación, la ciencia de la cruz, pueda aumentar cada día para cada uno de nosotros que participamos por la gracia de Dios en estos estudios. Estamos en el estudio número 136 de esta serie de justificación por la fe. El último mensaje precioso de misericordia al mundo. Este mensaje debe llegar al mundo con poder, como las aguas cubren la mar. O como dice Apocalipsis 18, el ángel que desciende, dice el cuarto ángel, utilizará, dice, a los justos para iluminar toda la tierra con la gloria de Dios, o sea, con el carácter de Dios. Los justos deben ir al mundo con el carácter perfecto de Cristo, con la imagen de Cristo, para poder hacer conocer a Dios y los sinceros que están esperando en el mundo puedan ser incorporados en los salvados de esta última generación. Ese es el anhelo, el propósito, el deseo que nos anima para seguir estudiando. Agradecemos a Dios que nos da el tiempo oportuno. Dios es el que puede liberarnos también de los afanes, de las preocupaciones de esta vida, y a muchos también Dios ya nos ha liberado. Estamos en el campo, estamos solamente buscando el reino de Dios, confiando que como justos podemos vivir por fe, ya dejando el mundo atrás, dejando los afanes de este siglo y todas las preocupaciones de esta vida. Estamos en ese camino de poder encontrar la paz, el reposo que Cristo nos quiere dar. Así que entonces, con ese deseo vamos a pedir a Dios que Él es el que conoce nuestra necesidad. Si estamos dispuestos a reconocer nuestra condición, como dice el libro de Apocalipsis, si reconocemos que somos pobres, miserables, desnudos, ciegos, en conocimiento, si reconocemos que nosotros somos seres humanos pecadores, que estamos acostumbrados al pecado y que nosotros no podemos por nosotros mismos cambiar nuestra vida, necesitamos confiar en un Dios creador, que Él quiere crear una nueva vida. Estamos estudiando la justificación por la fe a la luz del santuario. Y hemos estudiado acerca del cerco del santuario, de la puerta del santuario, del cordero que traía al pecador como sustituto de su vida pecaminosa, y al cual el pecador tenía que transferir sus pecados figurativamente, y luego el pecador mismo tenía que quitarle la vida. Y ahora estamos en el altar del sacrificio. ¿Qué es lo que significa el altar del sacrificio? O la Pascua, que también significa lo mismo, o la muerte de Cristo, que fue el cumplimiento. Los tres ceremonias o acontecimientos nos llevan a la misma lección, que para empezar una vida cristiana, el pecador, con su naturaleza pecaminosa, con su vida de pecado, con su corazón
hemos nacido con el amor egoísta, con la mente del yo. Todo eso debe ser consumido en el altar del sacrificio. Y todo lo que a la mente del yo, al corazón carnal, le gusta las cosas de este mundo, solamente el poder y la gracia de Dios nos puede liberar. Y Cristo murió para que el pecador acepte a Cristo como su Salvador personal y juntamente sea crucificado con Cristo nuevamente su yo. Ese hombre natural, carnal, pecaminoso debe ser puesto a la cruz. ¿Quién lo va a crucificar? Es Cristo, por medio del Espíritu Santo. Porque uno mismo no se puede crucificar. Para que el hombre de pecado, dice, no nos lleve otra vez a pecar. Porque ese Dios creador quiere crear una nueva vida en nosotros. Así como lo dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hemos leído en la Biblia ya, solamente voy a mencionar en Romanos 11, el verso 16 al 24. Allí está claramente detallado que la vida cristiana debe empezarse como un hombre santo, nuevo. Pero eso debe producirse siguiendo todos los pasos del plan de salvación, desde el llamamiento, el arrepentimiento, la confesión, la justificación, el nuevo nacimiento, la renuncia del yo y entrega de nuestra vida y todas las cargas que tenemos. Ahora sí, Cristo dice, entra al corazón y ¿qué hace? Hace un injerto. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuisteis injertados en el buen olivo. Esta es la explicación del nuevo nacimiento del bautismo para los que conocen de las plantas, especialmente para los agricultores. Cristo inspiró al apóstol Pablo para que pueda dar esta enseñanza. Y en el verso 16 dice, ahora injertado, dice, al olivo verdadero. A esa vid que habla San Juan capítulo 15. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El pámpano que ha sido injertado a la vid. Ahora dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. La rama injertada, el creyente unido a Cristo, es santo también. Por eso nace como una nueva criatura santo, sin pecado, porque ha sido justificado y ahora empieza una nueva vida. La Biblia también nos habla en el Antiguo Testamento de esto. Tenemos el ejemplo de Saúl. De Saúl nos habla en primera de Samuel 10:6. Allí está la lección que necesitamos aprender. El Espíritu del Eterno te arrebatará, dice. Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios, por medio del profeta Samuel, a Saúl, cuando aceptó el llamado de Dios, Dios le dijo, vas a ser mudado, cambiado en otro hombre. Ya no vas a ser el mismo hombre, el hombre viejo, pecador, con naturaleza pecaminosa. Eso se va a desechar a un lado, va a haber un cambio. Yo te voy a dar, dice, vas a ser otro hombre. Entonces, la vida cristiana no es una mejora de la vida antigua, sino es un cambio total para el inicio de la vida espiritual o cristiana. ¿Qué dice Patriarcas y Profetas de este cambio que experimentó Saúl? Dice, cuando Saúl se les acercó, el Espíritu del Señor se apoderó también de él, de modo que se unió el suyo a sus cantos de alabanza y profetizó con los profetas, con los hijos de los profetas en aquel tiempo. Y cuando Saúl recibió el Espíritu Santo y fue mudado, cambiado en otro nombre, esa es la conversión, la obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. ¿Qué pasó con Saúl? Dice, hablaba con tanta fluidez y sabiduría. Lo que antes no podía hablar
fluidamente, ahora era el nuevo hombre espiritual, hablaba, dice, con tanta fluidez y con sabiduría, ya no con sabiduría humana, sino con sabiduría divina. Y los acompañó con tanto fervor en su servicio, que los que le conocían exclamaron con asombro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas profetiza. Los israelitas que lo conocían y lo vieron a Saúl no podían creer. Dijeron: ¿qué ha sucedido con Saúl? No es el mismo hombre, es otro hombre. Estamos leyendo Patriarcas y Profetas, página 598 y 599. Sigue diciendo: cuando Saúl se unió a los profetas en su culto, el Espíritu Santo realizó un gran cambio en él. La luz de la pureza y de la santidad divinas brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Ese es el cambio, el nuevo nacimiento del cual Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es, con corazón natural. Ahora, lo que es del Espíritu es vida espiritual. Coloca la santidad divina en el corazón. ¿Qué más dice? Saúl se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a principiar la guerra contra el pecado y contra Satanás. Ahora entonces, en la nueva vida, ¿qué empieza? La guerra contra el pecado y Satanás, pero en vida espiritual. Porque el hombre carnal no puede hacer la guerra contra el pecado y Satanás, porque al hombre carnal le gusta el pecado y Satanás lo utiliza como un instrumento. Entonces, ¿cómo Satanás puede luchar contra sí? Imposible. ¿Y cómo, si el hombre carnal es esclavo de Satanás, ahora puede rebelarse? Eso no acontece, sino tiene que haber un cambio de vida. Así como los dos endemoniados gadarenos que tenían legión de demonios que le dominaban, ellos se rindieron a los pies de Jesús y Jesús los cambió totalmente. Ya no eran esos hombres violentos, esos hombres que habían dedicado su vida a servir a Satanás, a ser esclavos de Satanás. Ahora recibieron una nueva vida. Estaban, dice ahora, ya pacíficos, tranquilos, dice, sentados al lado de Cristo los discípulos. Así Dios cambia la vida en el nuevo nacimiento. Ahora sí comienza la guerra contra el pecado y Satanás. El hombre espiritual, con el poder del Espíritu Santo ahí, con la gracia de Dios, ahora va a poder tener victoria sobre el pecado y victoria sobre Satanás. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué más? ¿Qué aconteció con Saúl? A Saúl se le hizo comprender que en este conflicto toda la fortaleza debía venir de Dios para luchar contra el pecado y contra Satanás. Así que entonces no dice aquí que en la lucha, en el conflicto, dice, contra el pecado y contra Satanás, el hombre debe hacer todo lo que puede, o debe poner una parte de su fuerza. No dice. Tal como dice textualmente, en esta lucha dice, toda la fortaleza debía provenir de Dios. Toda la fuerza 100% es de Dios para vencer al pecado y a Satanás. El plan de salvación que antes le había parecido nebuloso o incierto fue entendido por Saúl. Saúl hasta ahí no entendía el plan de salvación. Era oscuro, era incierto. Pero ahora sí, el hombre espiritual
entendió, dice, plenamente lo que es ser nuevamente hijo de Dios, lo que significa ser injertado al olivo verdadero, donde la raíz es santa, la vida de Cristo es santo, unido a Cristo, injertado a Cristo, ahora también las ramas son santos. Ahora Saúl era santo, varón de Dios. El Señor lo dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de la fortaleza y la gracia, y iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y su propio deber. Así que ahora Saúl conocía, dice, la fuente de la fortaleza y la gracia de Dios. Estaba conectado a la fuente de Dios, a la fuente de la energía del poder, a la fuente de la gracia. Por eso Pablo, inspirado, escribió en Romanos 6:14. De modo que dice, ¿seguiremos pecando? No, dice. Si estamos, dice, en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará de nosotros, no podrá dominar al verdadero creyente. Por eso el justo vive por fe. No dice que el pecador va a vivir por fe y el pecador va a cambiar, no. Es una transformación total. Transformación total quiere decir, Pablo habla de la transformación de la oruga del gusano a mariposa. El gusano no es un gusano que vuela, sino deja de ser gusano, es otro ser, una mariposa que vuela. Eso se llama total transformación. No es la mejora de la antigua. Así que la Biblia es tan claro acerca del nuevo nacimiento. Ese fue el problema del pueblo judío, de los israelitas. No querían rendirse, entregar completamente su vida, su voluntad, todo, para nacer a vida nueva. Ese fue el problema también en 1888 con el pueblo adventista. No aceptó a Cristo nuestra justicia. No querían nacer a vida nueva como justos. Ellos querían seguir mejorando, guardando la ley, cumpliendo la palabra de Dios, injertando, dice, la verdad en corazón natural. Por eso hasta hoy Cristo no ha venido y el adventismo prácticamente, la hermana Joy dice, se fue a la mar sin mapa ni compás porque algún poder cortó el cable que unía a Cristo. Porque unido a Cristo, el pueblo es santo. Sin Cristo, sigue siendo pecador. Como hemos estudiado en el estudio anterior, sigue siendo lobo, con corazón de lobo y carácter de lobo, violento, porque todo ser humano en este mundo, ¿cómo es? Es agresivo, violento, regañón, chismoso, avaro, orgulloso, egoísta. Su corazón es malo y nunca va a cambiar. Y el ser humano natural es conformista, se conforma con algunas mejoras, unas ganancias, gana dinero, gana muchas cosas, es profesional, se conforma. Y a la final termina mal, desarmado, enfermo, en silla de ruedas y muere en dolor. Pero el justo no. El justo cada día crece. El justo, dice, tendrá nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan, se fatigan, dice, pero los que esperan en Jehová, los justos, tendrán nuevas fuerzas. Esa es la buena noticia del Evangelio. Necesitamos cambiar de mente, mentalidad. Nosotros estamos mentalizados con la educación del mundo, con la educación pagana, la psicología, la sabiduría griega que domina la educación del mundo. ¿Qué dice? No, el hombre va a mejorar, dice. Todo lo bueno, dice, hay que hacerlo mejorar. Solamente lo malo hay que dominarlo. Hay que educarlo. Tú puedes, dice. Tú puedes, y la religión ha adoptado también esa educación humana.
Los pastores, los teólogos, los maestros dicen, hermanos, tenemos que cambiar, hay que obedecer la ley, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que prometer a Dios, Dios nos va a ayudar. Pero, como dice la Biblia, el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo. Así el ser humano natural no puede cambiar. Entonces, ¿qué acontece? Vamos a leer en Lugares Celestiales 173, continuamos estudiando. Esto es importante. Satanás está tratando de imbuir con su espíritu a cada alma que no está conectada con Cristo. Y cada alma que rehúsa relacionarse con Jesucristo será puesta en conexión con el enemigo de Cristo. El ser humano en este mundo ha nacido conectado a Satanás por medio del corazón egoísta, la mente carnal. Somos hijos de la serpiente antigua, dice, de Satanás. San Juan 8:44. Pero si nosotros ahora, en el plan de salvación, Cristo ha dispuesto la salida, la solución. El pecador, dice, se acepta a Cristo como su Salvador personal, por fe. ¿Qué es fe? Fe no es creer que Cristo ha muerto y nos perdona y nos va a salvar, no. Fe es, dice, confianza y entrega de nuestra vida 100% a Cristo. Por eso también dice la falsa fe, o los demonios que enseñan a la falsa fe, los demonios también creen y tiemblan, dice. Pero es una falsa fe, presunción. ¿Por qué es falso? Porque los demonios, los malos ángeles que se han revelado, no quieren nuevamente entregar su vida a Cristo. No quieren depender de Cristo, no quieren conectarse a Cristo, no quieren reconciliarse con Cristo y no quieren volver al cielo. Entonces, por eso es falsa fe. Si nosotros no aceptamos entregar nuestras cargas que hemos estudiado ya, la carga del yo, naturaleza pecaminosa, la mente carnal, las otras cargas, todas nuestras posiciones, nuestros bienes, nuestras ganancias, todas nuestras pertenencias, todas las afanes de este mundo, las cosas de este siglo, tenemos que entregarlo a Cristo. Cristo quiere cargar todas esas cargas. Ahora sí, podemos nacer a vida nueva. Si no cumplimos estas condiciones fáciles, sencillas de entrega, no hay cristianismo, no hay nuevo nacimiento, no hay vida espiritual, no hay victoria. Y Satanás está haciendo el último esfuerzo de unir al mundo y de esclavizarnos como al pueblo de Israel, de dominarnos como a los judíos y los llevó a la destrucción en el año 70. Satanás nos quiere destruir porque le queda poco tiempo. Pero si nosotros, dice, rehusamos unirnos a Cristo, aceptar a Cristo, rehusamos conectarnos a Cristo, ser injertados con Cristo a la raíz santa, Satanás nos dominará, dice, sin que nosotros podamos decidir. Conflicto de los siglos 518. Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad, que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados y que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad. ¿A quiénes Satanás engaña? Y ya engañó a millones de profesos creyentes. Satanás dice, presenta la verdad, parecido. 99% verdad, solamente 1% de engaño. Así como dice Salomón, una pequeña mosca muerta cae, dice, en el perfume del perfumista y lo malogra todo. Ese es el pecado de los laodicenses. Los laodicenses tienen ese pequeño engaño, que Satanás engaña con la verdad. Pero ¿a quiénes engaña? A los que no aceptan la abnegación y el sacrificio.
no quieren ser consumidos en el altar del sacrificio, no quieren morir al hombre antiguo y no quieren negarse las cosas de este mundo. Piensan que las cosas de este mundo, la comodidad, la ciudad, las riquezas, el trabajo, la educación, toda la tecnología nos va a salvar en este tiempo de crisis y de angustia. Confían en sus cosas, confían en sus dirigentes, en sus iglesias, qué sé yo. Pero dice, a ellos Satanás los engaña, dice. Estamos advertidos nosotros a tiempo. Alza tus ojos 344. Dice así. Nuestra falta de fe es la razón por la cual no hemos visto más el poder de Dios. Ejercitamos más fe en nuestras propias obras que en la obra de Dios por nosotros. El único problema de nosotros es que nos falta la fe. Jesús había dicho, cuando vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? No va a hallar. Es que el ser humano pecador ha sido educado desde nacimiento hasta hoy. En todo el sistema de educación de este mundo, educa para creer en las cosas visibles, en las cosas palpables. El hombre no está preparado para creer por fe en cosas que no se ven, sino en las cosas que se ven. Pero el plan de salvación es por fe, la salvación es por fe. Y el cambio de vida, la justificación es por fe, todo es por fe. Necesitamos, dice, ejercer fe verdadera. Pero el ser humano más cree en sus obras. Dice, yo estoy, cumpliendo, con la palabra de Dios. Yo soy fiel. Yo doy diezmo, yo voy a la iglesia, dice, yo predico el Evangelio, yo leo la Biblia. Confía en sus obras y no confía en la obra de Dios. Dios quiere hacer esa obra en el hombre porque el ser humano está rematadamente malogrado, nunca va a hacer las cosas correctamente. El mismo libro Alza tus ojos 351. Presumida y autosuficiente, una persona tal tratará de mejorar por su propia sabiduría. Se interpone así entre su alma y el Espíritu Santo y le impide a obrar al Espíritu Santo. Hoy en día el religioso, el profeso cristiano, ¿cómo es? Es presumido, autosuficiente. ¿Qué es presunción? Quiere apoderarse y le gustan las promesas de Dios, pero no quiere cumplir las condiciones, porque toda promesa de Dios es condicional. El cristiano presumido que tiene esa falsa fe, confía en Dios, cree en Dios que le va a ayudar, dice Dios me va a ayudar, Dios es bueno, Dios me va a librar, Dios me va a librar de la angustia, de la enfermedad, de la desgracia, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar, Dios es bueno, Dios me va a salvar. Todas las promesas se apodera y cree que Dios le va a dar, pero no quiere cumplir las condiciones. Toda promesa es condicional. Todas las promesas son para los justos, para los que han nacido a vida nueva. Es para los hijos. Jesús claramente dijo, cuando una mujer cananea vino pidiendo auxilio al Señor, que pueda darle sanidad. Pero los discípulos dijeron, aléjate mujer, porque la bendición es para los hijos. Y Jesús mismo también le dijo así, que la gracia, la bendición es para los hijos, no es para los perros, le dijo, porque así lo llamaban a los extranjeros, a los gentiles, perros. Pero esta mujer tenía tanta fe, una fe poderosa, confiaba que Dios verdaderamente era misericordioso, compasivo y poderoso y podía darle sanidad,
¿Qué dijo esa mujer? Aceptó. Señor, dijo, realmente yo soy gentil, no valgo para nada, soy peor que perro. Pero Señor, dijo, los perrillos también comen de algunas cosas que caen de la mesa del rey. Así que entonces, todas las promesas de Dios son para los hijos. Pero si nosotros queremos esas promesas, debemos ser como esa mujer cananea, aceptar que somos indignos, que somos pecadores, somos malos, no merecemos nada, somos miserables. Y decir, Señor, ten compasión, necesito tu vida. Me estoy muriendo espiritualmente, estoy seco, estoy manco, cojo, ciego, pobre, necesito vida espiritual. Y el Señor dice inmediatamente, nos dará su espíritu y naceremos a vida espiritual. Pero el laodicense, el creyente de este tiempo, es autosuficiente. Quiere mejorar su vida con su propia sabiduría, obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo la ley. Más claro no podemos entender, pero eso nunca va a llegar a la perfección, porque al cielo solamente entran perfectos, obedientes al 100%. Eso solo encontramos en la justicia de Cristo, en el nuevo nacimiento. Alza tus ojos 281. No se pongan un margen para ir venciéndolos por etapas, ni abandonarlo de poco a poco. El ser humano natural, egoísta, quiere también ser religioso, quiere también obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Dice, se pone para vencer el mal carácter, el pecado por etapas, poco a poco quiere vencer, dice. Quiere mejorar poco a poco. Ahora, mientras oigan el llamado, hoy dice, presten atención a la invitación y no endurezcan sus corazones, porque la salvación no es vencer por etapas, ni ir abandonando el pecado y las malas cosas poco a poco. El hombre viejo, dice, debe morir. Es nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, en la Biblia hemos comprobado, hermanos, necesitamos creer que Dios nos quiere dar una vida santa. Esa es su justicia. La justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, ese telar blanco tejido en el telar del cielo, es la vida de Cristo de 33 años que vivió en esta tierra. Esa vida nos quiere implantar, injertar en nosotros. Y a nosotros nos quiere injertar en su raíz santa, en su vida, conectados a Cristo. Por eso San Juan capítulo 15, 1 al 5, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué dice el Espíritu de profecía sobre esa vida santa? Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 180 y 185. Esto es importante. Necesitamos pedir a Dios que pueda abrir nuestra mente, para que pueda darnos sabiduría como a Daniel, que pueda tener misericordia de nosotros. Si reconocemos que con nuestra mente carnal, sabiduría humana, preparación humana, Señor, no voy a poder entender, el Señor nos puede iluminar. El Espíritu Santo nos está buscando para entender estas palabras escritas, porque si no entendemos espiritualmente, serán letra muerta. Y la letra muerta no tiene vida. Vamos a leer qué dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 185, con relación a la vida santa, justa. Dice, la rectitud tiene su raíz en la piedad. O sea, tener una vida recta tiene su raíz, ¿dónde? En la piedad. ¿Qué es la piedad? Es el amor. Y el amor es la ley. Y el amor de la ley es Cristo, es Dios. Entonces quiere decir que si queremos ser rectos, tenemos que unirnos a la raíz que es el amor, que es Cristo,
que es su ley. A eso se llama que el Espíritu Santo quiere escribir la ley en un corazón nuevo. Eso es lo que nos habla en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3 al 10. Bueno, sigamos leyendo. Ningún ser humano puede ser justo si no tiene fe en Dios ni mantiene una conexión vital con Él. Este es el pensamiento, la frase clave. Si no entendemos esto, estamos perdidos y estaremos totalmente perdidos. Porque Dios ha provisto esta salvación tan grande, tan fácil. Es renunciar al pecado, al mundo, al yo, y podemos nosotros apoderarnos de esta salvación, donde está asegurada la victoria sobre el pecado que está en nosotros, sobre el mundo y sobre Satanás, el originador del pecado. Esas 3 victorias podemos tener. ¿Pero cómo? Voy a repetir textualmente que dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 185. Dice, ningún ser humano, quiere decir nadie, ningún ser humano puede ser justo si no tiene fe en Dios ni mantiene una conexión vital con Él. Entonces, para ser santo, justo, ¿qué necesitamos? Fe y conexión vital con Dios. Son 2 condiciones. No solo es fe. Por eso el cristianismo cree en Dios, no dudamos, cree en su palabra. Aún trata de obedecer y cumplir, pero eso no es suficiente. Sino, lo que falta es, dice, mantener una conexión vital con Cristo. Estar conectados, permanecer en Cristo. Cristo en nosotros y nosotros pecadores arrepentidos en Cristo. Ahora sí, podemos vivir una vida justa, una vida santa, una vida sin pecar. Una fe verdadera que implica confianza, entrega de nuestra vida y conexión con Cristo. Ahí pone el ejemplo de las plantas. Las plantas, si no están conectadas al suelo y si no tienen agua, luz, no pueden, dice, tener vida. Así también dice, nosotros debemos recibir de Dios los elementos que sostienen la vida del alma. Solo recibiremos poder para obedecer sus mandamientos cuando nos transformamos en participantes de su naturaleza. Entonces, al unirnos a Cristo, tendremos su naturaleza, como dice Primera de Pedro en el capítulo 1. La promesa de Dios es que tengamos, dice, la naturaleza divina, o sea, el carácter de Dios, la vida de Dios. Ahora sí, con esa vida, con esa naturaleza, con ese carácter santo, podemos obedecer los mandamientos. Por eso hemos estudiado, hemos dicho, el ser humano natural, carnal, nunca va a poder obedecer los mandamientos de Dios, ni tampoco Dios no dio para obedecer la ley de los 10 mandamientos. El propósito de los 10 mandamientos Dios lo dio como un espejo para mostrarnos nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa, que estamos totalmente, rematadamente perdidos y estamos en un precipicio de la muerte, y la ley nos dice, pero hay un Salvador, el Cordero de Dios. La ley dice, Cristo me ha enviado, yo soy su carácter, la copia. Así que necesitas ir a Cristo. Nos muestra a Cristo, nos presenta a Cristo. Ahí terminó su trabajo de la ley. Ahora, ¿Cristo qué hace? Nosotros por fe aceptamos a Cristo y entregamos nuestra vida y mantenemos una conexión vital con Él. Pero lógico, para tener conexión vital con Él, relación con Él, tenemos que romper la relación con el mundo, la conexión con el mundo. Ahora sí, somos justos. Dice, ninguna persona elevada
o humilde, instruida o ignorante, podrá mantener constantemente una vida pura e impresionante delante de sus semejantes, a menos que ésta se halle escondida con Cristo en Dios. Necesitamos estar en Cristo y Cristo en nosotros. No interesa, seamos humildes o encumbrados, instruidos o ignorantes. Si no tenemos esa conexión con Cristo de fe verdadera, no hay salvación del pecado. Así que el Espíritu de Profecía es tan claro, más claro que la Biblia. En el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 135. Estas palabras inspiradas son oro puro. Estamos en la mina de oro. Estamos en la veta principal. Dice así: todas las cosas que ayudan a bien a los que aman. Dios vela por usted y toma cuenta de aquellos que lo denigran y procuran despedazarlo. Voy a repetir, porque vale la pena que ustedes mismos puedan tratar de entender. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esa promesa está en la Biblia, en Corintios, o en Romanos capítulo 8 o 10 está, si no me equivoco. Y nosotros a veces en nuestra incredulidad o presunción nos apoderamos. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a librar. Nos agarramos de las promesas de Dios, pero ahora veamos qué condición requiere eso. Dice, todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios, o sea, tienen que tener el amor de Dios, no el amor egoísta. El amor egoísta debe ser expulsado, porque Satanás es el que ha colocado en el ser humano eso. Ahora, ¿qué más? Dios vela por usted, dice, y le guarda, dice, de los que le denigran, de los que le despedazan, de los que le hacen daño. Dios les va a cuidar, dice, pero tenemos que tener el amor en el corazón. Pero ¿qué más? Ahora viene lo más importante. Pero si se muestra valiente, si su alma está anclada con Dios, si confía en su Padre Celestial como un niño en sus padres. Otra condición, nuestra vida debe estar anclada en Dios, conectado, unido a Dios, aferrado a Dios. ¿Cómo nos vamos a aferrar a Dios? Con la mano de la fe. Así como un niño pequeño de 4, 5 años, 3 años se agarra de la mano a su papá, a su mamá. Ahora sí el niño está seguro, no le va a pasar nada. Así tenemos que estar día y noche, dice, anclados, agarrados, conectados a Cristo. Y tenemos que seguir a Cristo por donde quiera que va. Cristo, ¿a dónde nos va a llevar? A los trabajos, negocios de su Padre, de servir a la humanidad. El ejemplo ya está dado. Cristo en su ministerio, esa vida nos va a llevar. Nosotros ahora no vamos a poder hacer nuestra voluntad en el hombre viejo, no vamos a poder volver a nuestro trabajo. Cristo nos va a llevar de la mano de la fe, a no ser que como el joven rico rechacemos y nos regresemos tristes a nuestras actividades de este mundo, a los afanes, para seguir siendo perdidos. Y debemos confiar como un niño, dice, confía en su Padre. Tenemos ahora un Padre Celestial, hemos nacido a vida nueva, somos niños espirituales, niños justos, niños perfectos, niños santos, pero tenemos que crecer, necesitamos la educación en la escuela de Cristo. Ahora sí, vamos a ser educados con la palabra de Dios, va a ser una delicia, va a ser un placer aprender, cumplir lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que debemos salir de la ciudad, entonces el Espíritu Santo nos educará y nos sacará. Esa es la vida cristiana.
terminemos de leer. Pero si se muestra valiente, dice, si su alma está anclada en Dios, si confía en su Padre Celestial como un niño en sus padres, si es justo, voy a repetir, si es justo y ama la misericordia, Dios puede y ha de obrar en usted. Su promesa es segura, honraré a los que me honran, 1 Samuel 2:20. ¿Cuál es la condición para que Dios pueda obrar en nosotros la salvación? Para que Él pueda poner sus palabras, para que Él pueda hacernos cumplir su ley, para que Él nos haga hacer buenas obras, para que Él nos lleve a auxiliar a los hambrientos, a los pobres, a los enfermos, para que llevemos este evangelio. ¿Cuál es la condición? Si es justo, dice, y ama la misericordia, Dios puede ahora y ha de obrar en usted, dice. Pero si no somos justos, no tenemos el amor de Dios en el corazón, Dios no puede hacer nada. Ese es el gran problema del cristianismo. Por eso Cristo no ha venido. Por eso el mundo está pereciendo por falta del verdadero evangelio, por falta del verdadero Cristo. El mundo ha sido engañado con falsos cristos, esos cristos que salvan en pecado, esos cristos que enseñan que el pecador va a mejorar poco a poco. Y le bautizan. El bautismo no vale, dice, hemos leído ya sobre el bautismo. Así que este es el segundo, podemos decir, la segunda beta de oro que estamos aprendiendo. El primero ha sido, ningún ser humano puede ser justo si no tiene fe en Dios ni mantiene una conexión vital con Él. Si esto lo invertimos para comprenderlo más claro, tendría que decir, todo el que cree en Dios, confía su vida, entrega su vida y mantiene una relación, conexión, permanece en Cristo, vive una vida justo, santo, sin pecar. Así sería. Y la segunda promesa es, si es justo y ama la misericordia, Dios puede y ha de obrar en usted, porque su promesa es segura, honraré a los que me honran, 1 Samuel 2:20. Una tercera promesa, y después vamos a continuar el estudio. Testimonio para Ministros 367. Es el libro para los pastores, ministros, para los obreros, para los que predican el Evangelio, para los maestros predicadores, que dice, el hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Así que para el pecaminoso hay esperanza en la justicia de Cristo. Cristo nuestra justicia. Dice, ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. La misma declaración al revés. Si el ser humano pues ya no cree en Dios, se desconecta de Dios y hace su voluntad y vuelve al mundo, a los afanes, a los quehaceres, de los cuales el Espíritu Santo le ha desprendido, le ha librado como a Israel, con mano poderosa lo ha desprendido, y ahora vuelve. Ya no es justo, dejó de ser justo y sigue siendo pecador. El hombre viejo se levanta, baja de la cruz, ahora sigue siendo pecador. Así que la vida de justicia depende de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Pero cuando uno pierde la fe, duda de Dios, así como Eva dudó de Dios, cuando el enemigo le dijo que no vas a morir, y dudó de Dios, pero Dios ha dicho que vamos a morir. Entonces, si no vamos a morir, entonces tomó el fruto y obedeció al enemigo. Así nosotros hoy en día, ¿qué hacemos?
igualmente nos desconectamos, perdemos la fe en Dios y nos desconectamos, hacemos nuestra voluntad y ya no somos justos, seguimos siendo pecadores. Por eso dice, se nos amonesta a no confiar en el hombre, ni hacer de la carne nuestro brazo. Se pronuncia una maldición sobre todos aquellos que confían en el hombre. El verdadero cristiano que ha nacido como hijo de Dios, hombre espiritual, santo, conectado a Cristo, no confía en los hombres, sino confía en Dios, porque Cristo vive en él. Pero si uno no está unido a Cristo, si no se ha reconciliado con Cristo por medio del perdón y la confesión, si no ha nacido a vida nueva, si no tiene fe verdadera, ahora sí siempre hay que confiar en los hombres. Para eso Dios ha puesto a los hombres, a los predicadores, maestros, teólogos, pastores, valen la pena, porque ellos nos enseñan la teoría de la palabra de Dios, que Dios existe, que Dios es santo, que Dios necesita obedientes. Entonces, necesita profetas, maestros, sin Cristo. Pero en el nuevo pacto, como hemos estudiado, en el nuevo pacto, el profeta está en el corazón, el maestro está en el corazón, el rey está en el corazón, por gracia. Entonces ya no necesita confiar en nadie, solo confiar en Cristo. Porque si uno confía en los hombres o en cualquier cosa, estaría pues negando a Dios. Con eso daría a entender que los hombres saben más que Dios. Pero mientras uno no tiene a Cristo en el corazón, necesita buscar consejo de los hombres. No estamos diciendo que no hay que consultar a los hombres, no hay que escuchar a los hombres o no hay que seguir a los hombres. El que no tiene a Cristo necesariamente necesita hombres. Por eso el pueblo de Israel era incrédulo. Pidieron rey, Dios les puso rey. Para el pueblo incrédulo Dios puso profetas. Dios puso maestros. Para Israel le puso sacerdotes. Pero el cristiano que nace a vida nueva es sacerdote, porque es hijo del sumo sacerdote que es Cristo. Es hijo de Dios. Ahora tiene que confiar en su Padre. Ya no confía en Satanás ni en los hombres que también todavía no son hijos de Dios. Así que entonces, eso es lo que necesitamos, aprender acerca de la santidad de la justicia. Pero lamentablemente, como hemos leído, al cristianismo le gusta confiarse en sí mismo, confiar en sus obras, confiar en su religión, en su justicia propia, en la apariencia de piedad, en las cosas externas. ¿Qué dice la palabra de Dios de ese cristianismo que nos engaña y nos engañamos? Maravillosa gracia de Dios 248. No podemos ni conseguir ni practicar por nosotros mismos la religión de Cristo, porque nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas, pero Jesús nos ha mostrado que podemos ser limpios de pecado. Bástate mi gracia, dice 2 Corintios 12:9. Así que el ser humano natural no puede, dice, por sí mismo practicar ni vivir la religión de Cristo, porque nuestro corazón, nuestra mente es engañoso. Necesitamos la gracia de Dios. El mismo libro, Maravillosa Gracia de Dios 258. Para comprender correctamente esta cuestión, debemos recordar que nuestros corazones son naturalmente depravados y que somos incapaces por nosotros mismos de seguir una conducta correcta. Así que, por tener ese corazón carnal, natural, depravado, malo, somos incapaces, dice, por nosotros mismos de seguir una conducta correcta. No podemos actuar correctamente, siempre vamos a fallar.
no hay solución. Todo eso hemos leído en la Biblia también. Ahora el Espíritu Santo de profecía es más claro, porque dice que somos incapaces. Solamente por la gracia de Dios, combinada con los esfuerzos más fervientes de nuestra parte, podemos obtener la victoria. Si peleamos la buena batalla de fe, nos esforzamos para confiar, creer, depender, orar, velar, estar conectados. Orar sin cesar quiere decir estar en comunión con Dios, y por la gracia de Dios podemos vencer, podemos obedecer, podemos ser fieles. Porque como hemos leído en Romanos 6:14 que dice, el que tiene la gracia de Dios, el pecado no tendrá poder. Satanás no tendrá poder. Por eso Satanás teme tanto de que el pecador acepte la justicia de Cristo, la justificación por la fe, y entregue su vida totalmente a Cristo. Teme eso porque habrá perdido su poder, su fuerza, para poder manejarlo, tentarlo y hacerlo caer. Ahora vamos a leer en Discurso Maestro de Jesucristo, página 50. Basado en Jeremías 13:23, dice que hemos leído que el etíope no puede cambiar sus manchas, ni el leopardo. Estando acostumbrados, dicen, no podemos hacer el bien, por más que seamos educados. Y también en el libro de San Lucas 11:28, allí también hay otra enseñanza. Dice así: en sus esfuerzos para hacerse santos, procuran sacar cosa limpia de algo inmundo. Ese es el profeso cristiano. Todo el que conoce la Biblia, todo el que sigue la Biblia, en ese error hemos caído, en ese engaño. Nos han engañado o nos hemos engañado y nosotros también engañamos a los nuevos. Dice, en sus esfuerzos para hacerse santos, procuran sacar cosa limpia de algo inmundo. Nosotros somos inmundos, tenemos un corazón inmundo. Hemos leído, tenemos corazón de lobo. Y nos esforzamos para ser santos, corderos. Y procuramos sacar cosas buenas de nuestro corazón inmundo, mente carnal. La ley de Dios es tan santa como Cristo, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos, por sus propias fuerzas, observen una ley santa, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme, enteramente distinta del carácter de Dios. Las obras del corazón egoísta son como suciedad, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahí está, más claro, no podemos encontrar expresiones. Estas son expresiones inspiradas. El ser humano por sus propias obras no va a poder. Pero Satanás ha inventado otro sofisma. Dice, esfuérzate, haz todo lo posible, dice, pide ayuda a Dios, Dios te va a ayudar. Como hemos leído en la declaración anterior, Dios dice, no puede ayudar ni actuar con esos pecadores, sino Dios ayuda y actúa con los justos. Pero el justo no procura sacar cosa limpia de inmundo. El justo no se esfuerza en obedecer. El justo obra justicia porque es justo. Es como un hombre sano, vive sano porque es sano. Un enfermo no puede tratar de vivir sano, imposible. Necesita medicina y ser sano. Entonces, el pecador, por más que esfuerce, nunca va a cambiar su vida. Ese es el Evangelio de las buenas noticias. Pero hay malas noticias también para el que no quiere. Para el que no cree, le falta la fe, es incrédulo como el pueblo de Israel. Dios no puede hacer nada con los incrédulos, porque Dios ha hecho todo, aún ha alargado el tiempo para que estas verdades nos lleguen a nosotros. Nos ha entregado esta mina
de la justificación por la fe, que fue abandonado en 1888 por el pueblo adventista. Y nosotros ahora, Dios nos ha dado ese privilegio de poder encontrar esta mina. Y necesitamos compartir esto, llevar al mundo. Ustedes necesitan compartir esto. Aún estamos, quién sabe, en la mitad de este estudio de justificación por la fe. Ustedes pueden invitar a más hermanos, a más prójimos, a más hambrientos, y podemos compartir. Así como 2 panes y 5 peces alcanzó para 5,000, 4,000 personas y sobró 7 canastas. Esta mina puede abastecer a todos en el mundo. Así está dado en el plan de salvación. Dios nos cuida 315. El hombre ha caído. La imagen de Dios en él se ha distorsionado. Nuestro carácter se ha distorsionado, somos torcidos. Por la desobediencia sus inclinaciones se han depravado. Siempre nos inclinamos, nos gusta el mundo. Y sus poderes se han debilitado. No tenemos poder, fuerza para resistir al enemigo, para vencer al enemigo. Y es incapaz, dice el hombre, aparentemente, de esperar otra cosa que no sea tribulación y ira. El hombre solo espera tribulación, angustia, fracaso y ira, cólera. Un carácter colérico, un carácter agresivo, de ira, de cólera. Pero Dios, por medio de Cristo, ha provisto una vía de escape que dice a cada uno: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El plan de salvación ha dispuesto una vida de perfección, la vida que Cristo vivió en este mundo. Dios se propone que el hombre vuelva a ser recto, noble, y él no sea frustrado. Así que el plan de salvación ya fue consumado, ya está cumplido por Cristo. Que el hombre ya está asegurado para el que acepta y se entrega y vive conectado con él, puede vivir una vida recta, dice, noble. No podrá ser defraudado, eso es seguro, fiel. Envió a su Hijo a este mundo para cargar con la culpabilidad del pecado y mostrar al hombre cómo vivir una vida sin pecado. Ahí está otra declaración, más claro no podemos encontrar. Repito la última parte. Dios envió a su Hijo a este mundo para cargar con la culpabilidad del pecado y mostrar al hombre cómo vivir una vida sin pecado. Así que el plan de salvación nos muestra. Este evangelio está en todo el mundo, pero ese evangelio dice cómo vivir una vida sin pecado, sin pecar en este mundo. Pero necesitamos comprender, aceptar ese mensaje. Ahora vamos a leer en otro libro. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio aquí porque ya el tiempo se nos acabó. Disculpen los hermanos, gracias por vuestra atención. Mañana continuaremos. Que Dios les bendiga. Amén.